bueno, voy a ir hablando y quiero ir proyectando unas citas, ¿sí? Entonces, ¿me pueden autorizar para compartir pantalla? Eh, Sí, ¿no? sí, ¿dónde estás? Espérate que te busque. Acá estás. Ok. Eh, Dice que hay inhabilitado. ya te voy a habilitar. Permitir grabar. Si yo tengo anfitrión, ¿qué sería eso? Sería... Si no te mando a ti, Santiago, el PPT, y tú vas pasando las citas. bueno, pero... Mira, vos no te aparece compartir pantalla, porque a mí me parece como si yo estuviera autorizada, por ejemplo. Capaz claro, que Aquí me estamos dice, todos me autorizados. aparece el anfitrión inhabilitó la función de compartir las Ah, pantallas de los participantes. hijo de puta, a ah, ver, el anfitrión es... Esperen, esperen. Esperen, sí, mantener... Listo, hablante, silenciar a Sí, es todos. verdad, Esta me así gusta. aparece. Solicitar que todos reactiven el video. Esperen que estoy... ¿Y a dónde lo... A ver, vos me mandó solicitud? no, vos lo debes tener. Tenés silenciado, Andrés. Ahora va, ¿sí? Ahí fíjate, Pam. Ahora sí. ¿Ah, visto? No, si no soy tan malo. Eso es... Zoom, Ahí está. Zoom supone eso Perfecto. de mí. Bueno, Perfecto. bueno, Cristina va a ser la moderadora porque para que no me escuchen tanto a mí. Bueno, hago una breve presentación. La mayoría de los que estamos acá la conocemos a Pamela. Para los que no la conocen, ella es profesora de la Pontificia Universidad Católica de Perú y enseña allí lógica. Es una gran especialista en Wittgenstein. Es la fundadora de los encuentros internacionales de los simposios de El poder de la argumentación, que ya va teniendo 2 ediciones. Y bueno, una intelectual muy seria, muy activa y una gran persona además. Me parece que eso también es un elemento. Así que bueno, le damos espacio para escuchar lo que nos tiene para proponer hoy y después abrimos el espacio para las preguntas. Muchísimas gracias por esas generosas palabras, Cristina, tan generosas que hasta yo siento ganas de conocer a la persona que acabas de presentar. Bueno, la presentación de hoy se basa en el artículo que algunos leyeron o todos leyeron, no sé, pero en todo caso se puede seguir también sin haberlo leído y me interesará muchísimo conocer qué preguntas y reacciones tienen. El artículo se llama Wittgenstein, Terapéutica y Ética de la Filosofía, y voy a apagar el video mío para no saturar. Y la tesis del artículo es que la dimensión ética es central a toda la obra de Wittgenstein. ¿De qué manera? Esa es una pregunta que quiero responder. Y claro, como lo mejor del artículo son las citas, he querido proyectar para ustedes las más importantes y me he permitido añadir otras que no estaban allí con la esperanza de que puedan aportar al esclarecimiento del tema. Las que aparecen sobre fondo blanco están incluidas en el artículo y las que muestro sobre fondo gris ya son añadidas posteriormente. Entonces, bueno, la primera parte digamos, una primera aproximación al tema es la aproximación de la ética como teoría sobre la vida buena. Este no es el enfoque, o esta no es la entrada al tema que voy a desarrollar. Para Wittgenstein, para todos los Wittgenstein, el primero, el segundo, el tercero, cuarto, si hay, etcétera, no cabe postular teoría alguna sobre el buen vivir. Esta actividad de aclaración y autocrítica a la que
él llama filosofía, no informa de esa manera sobre la buena vida. Y, hay que aclarar, mucho menos es autoayuda. Vamos a ver la primera cita, entonces. Aquí la leemos. Cualquier explicación que se me quiera aducir, la rechazaré siempre. Y no porque tenga que ser falsa, sino porque es una explicación. Si alguna me hablara de determinada teoría, podría decirle, no me interesa. Aunque la teoría fuera verdadera, podría no interesarme. Pues a lo mejor no sería lo que yo buscara. Lo ético no se puede enseñar. Si mediante alguna teoría pretendiera explicar a otro en qué consiste la esencia de lo ético carecería de valor. Este es un fragmento de una conversación con Friedrich Waismann. Pues bien, como sabemos, en el Tractatus el discurso ético se encuentra condenado al silencio. Y después no se sabe qué sucede con ese veto. Aparentemente se levanta. Formas sofisticadas de usos lingüísticos como el de la poesía no producen para el segundo Wittgenstein expresiones parasitarias ni sin sentidos. Pero Wittgenstein no vuelve a decir explícitamente nada sobre la ética, excepto en la conferencia sobre ética. En esta charla de 1929, el mensaje es de sabor tractariano, que no puede construirse un discurso sobre la ética, es decir, que los juicios de valor absoluto, los únicos propios de la ética, fuerzan al lenguaje, lo conminan a tratar de decir lo que no puede decir. En esa conferencia del 29, los juicios de valor aparecen como expresiones de la voluntad dignas de respeto. Cyril Barrett interpreta la condena al silencio que recibe la ética en el Tractatus como un indicador de que no hay lugar para teorías éticas, justamente lo que acaba de señalar este pasaje. La convicción de que las teorías éticas no tienen cabida se mantiene también en la obra de Madurez. Sin embargo, este reconocimiento no equivale a afirmar que nada se pueda decir sobre lo ético. Claro que se puede. En el campo ético se puede realizar una labor aclaratoria muy importante. El segundo Wittgenstein emprende esta tarea, por ejemplo, cuando explora toda la dimensión normativa del lenguaje. Quiero que nos quedemos con esta idea del rechazo de una solución teórica del problema de la vida buena. Stanley Cavell lo ha expresado con estas palabras. Dice, Wittgenstein se lee mejor como alguien que ataca el deseo de la filosofía de proporcionar teorías. Eso lo dicen Reivindicaciones de la Razón. Entonces mi entrada va a ser no a través de la ética como teoría sobre la vida buena, sino a través de la ética de la filosofía, que es algo bastante más preciso y algo distinto. Este es propiamente el tema del artículo, la ética de la filosofía. Ética de la filosofía alude a la dimensión moral del quehacer filosófico y la dimensión moral del pensamiento del mismo Wittgenstein. Sin considerar esta dimensión, el segundo Wittgenstein parecería un conservador, es decir, alguien que se contenta con describir meramente los usos de los conceptos y términos. Y aquí cito nuevamente a Cavell. La reivindicación de Wittgenstein es que la filosofía hace que nos perdamos y que filosofía es terapia de la filosofía. Bueno, voy a tratar de hacer más explícita la motivación terapéutica que creo yo que anima toda la filosofía de Wittgenstein, solo que no siempre de la misma manera. Se puede describir, entre otras cosas, como la exigencia de una conexión entre pensar y vivir. Este es un pasaje muy bonito, que sí está en el artículo sobre las observaciones sobre los fundamentos de las matemáticas. Dice, ahí lo ven, ¿no? Bueno, la enfermedad de una época se cura mediante una transformación del modo de vida de las personas, y la enfermedad de los problemas filosóficos, vean cómo a continuación junta una cosa, ¿no? La enfermedad de una época con la enfermedad de los problemas filosóficos se junta. Solo podría curarse mediante un modo de vida y pensar transformados, no por una medicina que inventara algún particular. Esta cita suena un poco desalentadora en estos momentos en que estamos todos interpelados, ¿no? Y confinados. Bien, no voy a leer el resto porque ustedes tienen la cita ahí en la pantalla, pero es un pasaje bastante revelador e interesante. Una filosofía que, como señalaba Cavell en el pasaje que mencioné, sea terapia de ella misma,
supone la posibilidad de distinguir entre dos formas de prácticas o prédicas, digamos, una enfermiza y otra saludable. La enfermiza es para Wittgenstein la filosofía tradicional. Desde el Tractatus, Wittgenstein prescribe qué se debe hacer y qué no en filosofía. El principal mal o la principal enfermedad que esta filosofía de cariz terapéutico pretende curar es la cháchara, el discurso filosófico vacío, oscuro, que en su parloteo no dice nada y que en nuestra vida no se vincula con nada. Y términos como enfermedad y terapia aquí, obviamente, tienen un uso metafórico. Bien, entonces pasemos a ver la dimensión ética de la terapia filosófica. En toda la obra de Wittgenstein, en las cartas, diarios y apuntes, encontramos observaciones sobre la ética de la filosofía, por decirlo así. Los textos del segundo Wittgenstein exhiben también una técnica y una ética del diálogo bastante minimalista. Y en casi todos los textos hay una invocación a hacer un trabajo honesto, humilde y lleno de coraje. Sobre la honestidad quiero resaltar una anécdota que es recogida por Drury. Vamos a proyectarla aquí. Dice así: le dije a Wittgenstein que mi amigo James, que había estado trabajando en su tesis doctoral durante un año, había decidido al final que no tenía nada original que decir y que por lo tanto no presentaría su tesis para optar por el grado. Y la reacción de Wittgenstein ante esta anécdota fue: simplemente por ese hecho deberían darle el doctorado, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de aquí? Pues la honestidad de reconocer eso que todos hemos sentido seguramente más de una vez, ¿no? Que no tenemos nada que decir, nada relevante o nada original. Y en pensar claro es como una premisa para siquiera concebir a grandes pinceladas en qué consiste esa vida filosóficamente buena o relevante. Pensar claro es requisito para vivir bien en este aspecto. Y este pasaje sí está en el artículo, y es importante para lo que quiero destacar. Vamos a leerlo. Algunos filósofos, o como se les quiera llamar, dice, sufren de lo que podría llamarse loss of problems, o pérdida de problemas. En tal caso, todo se les antoja absolutamente simple y les parece que ya no existe ningún problema profundo y el mundo se hace vasto y chato y pierde toda profundidad. Y lo que escriben se convierte en algo incalculablemente insulso y trivial. Russell y Wells sufren de esto. A Russell siempre le cae, ¿no? Y Wells es un escritor británico de la época. Es curioso que esté incluido en el mismo paquete. Filosofía, como vemos por este pasaje, no es un trabajo técnico de la inteligencia. Para Wittgenstein no es solo eso. Es una actividad que nos compromete por entero. Nos compromete completamente. Por lo menos para él es así. Y por eso vemos que critica la frivolidad, digamos, de Russell, ¿no? Russell es hábil, pero justamente por eso, como no se compromete, escribe de todo, y sobre todo, no se hace, digamos, un filósofo modelo en el sentido en que Wittgenstein está pensando. Y acá tenemos un pasaje citado por Malcolm. What is the use of studying philosophy if all that it does for you is to enable you to talk with some plausibility about some abstruse questions of logic, etc., and if it does not improve your thinking about important questions of everyday life? Aquí vemos otra vez la conexión esta que destacaba hace un momento. Hace un momento me referí a la humildad, la mencioné de paso, y da la impresión de que Wittgenstein detectara ciertas expresiones de arrogancia en la filosofía tradicional. El dogmatismo, por ejemplo, encubre una forma de arrogancia. También el desprecio por lo cotidiano expresa otra forma de arrogancia. Y recordemos que la filosofía del segundo Wittgenstein trata de ser un retorno a lo cotidiano. Y el carácter experimental de los métodos del segundo Wittgenstein aspira a poner en práctica una forma de humildad. ¿Lo consigue o no lo consigue? Esa es una pregunta que creo que puede quedar abierta. Dentro del enfoque terapéutico, los problemas filosóficos tradicionales son presentados como ilusiones. Esta es una expresión que usa, por ejemplo, Cora Diamond
a menudo, ¿no? Ilusiones. Se deshacen nudos conceptuales y muestran que esos problemas eran ilusorios, o muchos de ellos, por lo menos en la forma original en que aparecen planteados. Por cierto, es mucho más difícil desenredar esos nudos que crearlos. Es una habilidad importantísima la de ser capaz de tomar un nudo de los cabos del hilo y seguirlo hasta el final. Wittgenstein pensaba que Moore era estéril en este sentido. Sin embargo, aquí voy a compartir una intuición muriana que compatibiliza bien con esta labor de aclarar confusiones, que es parte de los métodos nuevos de Wittgenstein. Y es una cita de Principia Ética. Dice, los filósofos se esfuerzan continuamente en demostrar que un sí o un no contestará preguntas para las que ninguna de las dos respuestas es correcta, puesto que lo que tienen ante sí no es una pregunta, sino varias, para algunas de las cuales la respuesta acertada es no, mientras que para otras es sí. Y también, así como los presenta como ilusiones, muestra los problemas filosóficos tradicionales como enfermedades, es otra expresión que usa, y asimismo como tentaciones. Es interesante que sean presentados los problemas como tentaciones, porque aquí en este caso no se minimiza la responsabilidad de la persona engañada o que se deja seducir por estas trampas. Y otro aspecto importante de esta ética filosófica es que para desenredar un nudo conceptual, Wittgenstein insiste una y otra vez en que se requiere una voluntad decidida. Para filosofar, como él piensa que vale la pena hacerlo, también se demanda coraje y una capacidad de renunciar a aquello que nos tienta. Voy a proyectar otro pasaje. Este es recogido por Brian McGinnis en estas cartas, ¿no? Y bueno, no lo voy a leer, pero lo pueden leer todos. Lo que quiero resaltar de este fragmento de carta es que Wittgenstein se despide deseando mucho coraje, ¿no? Aunque dice que él mismo no siempre lo tiene, no siempre lo ha tenido, y que todos somos personas enfermas, ¿no? He escogido este pasaje justamente para resaltar estos elementos de la importancia del coraje y de nuestra condición de personas enfermas, ¿no? Que se puede, creo, explorar. Entonces, estos métodos que según Wittgenstein va explorando, poniendo en práctica, se aprenden con paciencia y con entrenamiento. Entonces, en el segundo Wittgenstein ya no se revela por decreto cuál es el error, como sucedía en el Tractatus. En los escritos del segundo Wittgenstein se descubre la importancia de volver sobre los propios pasos para identificar estos momentos de traspié, de despiste. Estos son los descubrimientos en filosofía. No se parecen en nada a los hallazgos científicos. En una conversación con Ries de 1945, observó Wittgenstein lo siguiente, vamos a proyectar la cita, dice, al hacer filosofía uno tiene que estar constantemente preparado para cambiar la dirección en que se avanza. En determinado punto uno se da cuenta de que algo debe estar mal con la manera en que ha estado enfrentando una dificultad. Entonces se tiene que ser capaz de abandonar las ideas centrales que parecían las más importantes si es que uno desea poder seguir pensando. ¿Qué es un descubrimiento o un hallazgo en el terreno filosófico? Es importante repensar y evaluar lo que se espera como solución de un problema filosófico. Esta es también una pregunta importante. Y Wittgenstein la presenta siempre en conexión con la vida. Este pasaje es harto conocido, pero me parece muy pertinente para lo que estamos conversando. Está en Vermischte Bemerkungen, dice, cuando alguien cree haber encontrado la solución al problema de la vida y quiera decirse que ahora todo será fácil, solo necesitará recordar para su reflexión que ha habido un tiempo en que no se había encontrado esta solución, pero también en ese tiempo se debe haber podido vivir y viéndolo así, la solución encontrada parecerá una casualidad. Y así nos sucede en la lógica. Si hubiera una solución de los problemas lógicos, filosóficos, solo deberíamos pensar que en algún tiempo no tuvieron solución y también entonces se debió de poder vivir y pensar. Bueno, este pasaje puede interpretarse, estudiarse en diferentes direcciones
he querido yo sugerir una pista, que es esta conexión con las cuestiones vitales y la necesidad de reevaluar qué es una solución, ¿no? En un problema filosófico. Hay en Wittgenstein una demanda ética liberacionista, por decirlo así. Hans Luga se refiere en una conferencia muy sugerente al modelo victoriano de la botella cazamoscas, que es interesante para poder entender el pasaje de las investigaciones en que dice que la filosofía, digamos, enseña a la mosca la salida de la botella cazamoscas, porque Sluga lo que muestra es que existe un modelo victoriano de botella cazamoscas. Y ha proyectado una imagen de ese modelo de botella cazamoscas. Y cuando vemos ese modelo victoriano, que probablemente fue el que conoció Wittgenstein, notamos un detalle interesante, que es que de esa botella cazamoscas, la mosca puede escapar de la trampa si se le ocurre volver sobre sus pasos. Pero eso no se le ocurre. O sea, la mosca avanza, sigue avanzando, y por eso queda atrapada, ¿no? Entonces es interesante esto como clave también de lectura de lo que sí es importante hacer en filosofía, retroceder sobre los propios pasos. Ese es un ejercicio que el segundo Wittgenstein hace una y otra vez con distintos problemas que él explora. Bueno, el siguiente punto que quiero tratar es por qué importa la dimensión ética del pensamiento de Wittgenstein. Que claro, una cosa es decir, miren estos elementos y ahora veamos por qué son importantes. Lo que he querido destacar es que de distintas maneras Wittgenstein intenta sugerir una imbricación entre vida y filosofía. Es como si se dieran la mano bibliografía y biografía, en su caso. Y este pasaje harto conocido expresa cómo para él estaban trenzadas estas cuestiones, ¿no? Es una anécdota de Russell a su amiga Lady Ottoline Morrell, en la que da cuenta Russell de cómo Wittgenstein siempre entrelazaba estas cuestiones, ¿no? No es que estuviera pensando sobre lógica en este momento sobre sus pecados, sino sobre las dos cosas, ¿no? Como si no fuesen asuntos que están completamente divorciados, ¿no? Bueno, nuestros pensamientos no pueden estar en paz si no logramos entenderlos, lo que incluye comprender cómo llevar una vida coherente con ellos. Eso no quiere decir que se logre siempre, pero hay por lo menos esa exigencia presente ahí latiendo. Y eso me lleva a otro punto. No debería haber una brecha tan tajante de problemas filosóficos y cotidianos. Eso no quiere decir que sean lo mismo, para nada. Pero por más ilusorias que resulten, las inquietudes filosóficas al menos guardan semejanzas o conexiones o aires de familia con las preocupaciones del día a día. Difícilmente podrían interpelarnos, como lo hacen, si estuviesen completamente desconectadas de los otros asuntos. De la dimensión ética del pensamiento de Wittgenstein debe ser explorada atendiendo a su trabajo en el lenguaje. Empleos confusos de conceptos dan lugar a maneras confusas de entender la realidad, y en última instancia el lugar que ocupa uno mismo en ella. Un bonito ejemplo de esta sensibilidad ética se puede rastrear en el tratamiento de la animalidad en las investigaciones filosóficas. O sea, no es simplemente poner una serie de distinciones sobre si el animal puede esperar o no puede esperar, qué significa que no comparta nuestra forma de vida. Hay una sensibilidad aquí bastante interesante en el tratamiento de ese tema y de otros, ¿no? Pero estaba pensando en ese ejemplo. Para Wittgenstein, para el segundo Wittgenstein, es importante estudiar estas atracciones fatales que padecemos en filosofía y ver a dónde nos llevan. O sea, volver sobre nuestros pasos, como la mosca atrapada. No avanzar en el sentido en que la ciencia avanza, ¿no? El progreso es siempre descrito como esta metáfora del avance, ¿no? ¿Qué motivaciones, qué anhelos acechan detrás de las preguntas que nos inquietan? Esta es una pregunta interesante que yo creo que no está tan desarrollada en los textos del segundo Wittgenstein, pero a veces está sugerida.
Por ejemplo, la tentación del escepticismo. ¿Qué revela? ¿No? Podemos preguntarnos. Cabell dice lo siguiente, voy a citar un pasaje de Reivindicaciones de la Razón. El escepticismo pretendía encontrar al otro, descubrir a los otros con certeza. En lugar de eso, los deja encerrados afuera. ¿Mm? Fin de la cita. Los argumentos del escéptico podrían ser descritos como fallidos intentos intelectuales de ejercer cierta violencia, pues pretenden minar la autoconfianza y destruir toda comunidad atacando al mismo lenguaje. Visto así, por ejemplo, el argumento cartesiano del sueño, que Wittgenstein deconstruye a su manera, es problemático no porque sea un problema genuino, probablemente Wittgenstein piensa que no lo es por lo que muestra cómo se encoge nuestro propio mundo y nuestra subjetividad. Este argumento del sueño, este escenario escéptico promueve una imagen desorientadora de un mundo que se esfuma y sobre todo una imagen pobre y equívoca de nosotros mismos. ¿Por qué nos atrae la concepción referencialista del significado? Esta es otra pregunta que podríamos hacernos. Según Sluga, Wittgenstein no ofrece una respuesta a esta pregunta, ¿no? Bueno, a modo de conclusión, creo que hay una pregunta aquí que puedo plantear, que es la siguiente. ¿Se puede insertar a Wittgenstein en la tradición del cuidado del alma, por decirlo así? Que es lo que está sugerido un poco en el índice del libro donde se sitúa el artículo. Esta tradición que va desde la filosofía antigua hasta, digamos, Foucault. Yo creo que sí, pero con cuidado. Porque Wittgenstein ve a la filosofía como una actividad, un trabajo sobre uno mismo y que puede resultar liberadora. Y hay entonces esta dimensión, está presente esta dimensión del cuidado. Solamente que no se entiende de la misma manera que en otros autores. La filosofía de Wittgenstein comparte más que un aire de familia con la tradición de reflexión ética que empieza con Sócrates y que llega hasta Foucault. Y probablemente sigue después de Foucault, ¿no? Tanto Sócrates como Sexto Empírico, por ejemplo, y Wittgenstein a su manera, conciben la filosofía como una forma de vida comprometida con el mejoramiento del ser humano, en cierto sentido. Esto quiere decir que la filosofía no es considerada una mera actividad académica, sino sobre todo un recurso para hacer frente a los problemas y confusiones que aquejan a las personas. La práctica filosófica, antes que centrarse en transferir información, promueve que el interlocutor conquiste sus propios hallazgos. En la discreta apelación wittgensteiniana a la liberación se encuentra una coincidencia con la cautelosa reivindicación de Foucault, de la liberación. Voy a citar a Foucault, este es un pasaje de 1984, dice Foucault: siempre he desconfiado un tanto del tema general de la liberación, en la medida en que, si no lo tratamos con algunas precauciones y en el interior de determinados límites, se corre el riesgo de recurrir a la idea de que existe una naturaleza o un fondo humano que se ha visto enmascarado, alienado o aprisionado en y por mecanismos de represión como consecuencia de un determinado número de procesos históricos, económicos y sociales. Si se acepta esta hipótesis, bastaría con hacer saltar estos cerrojos represivos para que el hombre se reconciliase consigo mismo, para que se reencontrase con su naturaleza o retomase el contacto con su origen y restaurase una relación plena y positiva consigo mismo. Wittgenstein y Foucault quieren evitar caer en una concepción objetivante del ser humano. Esta es una intuición que resalta Sluga también. Por eso, ambos destacan una diversidad abierta de prácticas de liberación en lugar de apelar a un proceso, ¿no? Y aquí en las investigaciones filosóficas sobre la certeza podemos apreciar esa puesta en marcha de esas prácticas de liberación filosóficas en este caso. La filosofía no es un escape para relevarnos de nuestras obligaciones, ni ofrece a alguien un rincón acogedor donde guarecerse de las dificultades y de las responsabilidades de la vida, sino es más bien una forma de involucrarse activamente con estas tareas. Una agitación que consiste sobre todo en el escrutinio y eventual modificación de las propias ideas. Muchas gracias.
Buenísimo, gracias. Bueno, muchas gracias, Pamela, muy interesante. Abrimos espacio para preguntas y intervenciones. Santiago el primero. Bueno, muy interesante, muy lindo, ya lo había leído, no lo había escuchado, y ha sido como diferente un poco la exposición, y hay muchas cosas que estoy muy de acuerdo y en otras cosas que tampoco. Porque, es decir, me gusta mucho la primera, o sea, cuando vos hablas del pensador chato, ¿no? Esa parte que habla de Wells, es interesante ver por qué, supongo yo que será por la ciencia ficción y esta cosa de que todo es posible, pero nada es sorprendente, y lo nombra Russell. Y me acuerdo también que, no sé si te acuerdas vos, que lo nombra en otro pasaje a Ramsey. En algún momento dice, Ramsey es un pensador burgués, hace que cualquier cosa que uno le diga se convierta en algo, digamos, sin interés, como que si fuese como que el sentido común de Ramsey era algo que le molestaba. Y entonces, en ese sentido, pareciera que, como bien decís, solamente pueden ocuparse de esta enfermedad los que estén bien enfermos. O sea, no cualquiera. Tiene que estar realmente enfermo y tomarse en serio la enfermedad, ¿sí? Y ahí está la cuestión que más me gustaría preguntarte, que es cuando vos relacionas problemas cotidianos con problemas filosóficos, ¿sí? Sobre todo al final en el artículo, a partir de lo de Malcolm y una serie de cuestiones. Porque, y en la primera cita, ahí aparece esta idea, ¿no? Una época, el cambio de época, la enfermedad de una época, ¿sí? Se cura con la transformación de el modo de vida de las personas. No dice ahí, en ese caso particular, la psiqui, no sé, de alguien, supongamos, ¿sí? Sino dice el modo de vida de las personas. Entonces, porque yo creería que la dimensión ética pues, tendría que tomar una dimensión social, a mi modo de ver, no sé. Y aquí está tomando una dimensión como espiritual, o trabajo sobre uno mismo, que hemos hablado con Fernando A. Y entonces están, por un lado, Ramsey, Wells y Russell, que tienen loss of problems, en realidad es carencia, no pérdida, sino carencia, le falta. ¿Sí? Le falta un órgano, le falta el órgano de los problemas filosóficos que hay que extirpar. Pero, no sé, es como una vesícula, no sé. Entonces, ¿cuál es la dimensión ética? ¿En qué sentido de dimensión ética encontrás vos? ¿En qué sentido los problemas, si la ética tiene que ver con problemas cotidianos y con la transformación de un modo de vida por otro, es una ética revolucionaria, digamos, ¿sí? O si tiene más bien que ver con, no sé, autoamputarse y, bueno, gozar en el intento de autoamputarse ese apéndice, ¿sí? Porque si no, no me queda muy... se me desdibuja un poco Wittgenstein al final con la cuestión esta de la preocupación cotidiana, que yo no digo que no la tenga, pero la ética puede ser o sea, yo puedo discutir el discurso de otro en función de que está usando estructuras metafísicas, o le puedo decir está mal lo que estás haciendo, que es distinto. Yo no estoy, o es lo mismo ahí. Si yo sanciono la forma de decir, estoy sancionando una conducta, que es un poco lo que le está haciendo él a Malcolm, le está diciendo que es un idiota porque ha hecho una afirmación que no tiene demasiado asidero sobre el gobierno británico, creo, ¿sí? La pregunta entonces, ¿cómo se relaciona claramente esta cuestión de la ética y con el cambio de época que dice al principio? ¿Y cómo relacionas los problemas cotidianos con los problemas filosóficos?
por supuesto que vos lo haces ahí, pero no me queda tan clara esa unión. Muchas gracias. ¿No? Yo creo que con respecto a tu primera disyunción, pregunta si hay esto o lo otro, ¿no? Si hay o sea, la pregunta general creo que es cuál es la dimensión ética, más precisamente, y formulabas dentro de esa pregunta dos preguntas o veías dos posibles pistas, ¿no? Una que era la transformación de un modo de vida en otro, que es también lo que incluye una cuestión colectiva, y que sugiere el pasaje ¿no? del cambio de un modo de vida, y otra que era el autoamputarse, como decías tú. Yo creo que están presentes los dos, pero a mí me parece que más coherente para hacer una lectura fructífera de este provecho terapéutico que se puede obtener es la primera pista, ¿m? Ser la transformación del modo de vida. Eh, yo creo que para, digamos, llevar a Wittgenstein a una dimensión social o política, tienes que hacer algo con sus ideas. Es decir, no está servido el banquete, ¿no? Tú tienes que pensar y jalar esas ideas hacia estos ámbitos que sean de interés, que es lo que hacen varios otros autores wittgensteinianos, explícitos, confesos o no. Es lo que hace, por ejemplo, Rupert Reed, que es un wittgensteiniano confeso y que tiene intereses de activismo ecológico, que yo sepa, ¿no? Y encuentra en Wittgenstein, en fin, apoyo, consuelo, sustento para su activismo. Y otros autores que no se reconocen muy wittgensteinianos, como Foucault, por ahí lo menciona, pero yo veo varias, digamos, varias familiaridades o puntos comunes entre ellos, ¿no? Entonces, creo que esta es la parte más interesante, o sea, lo que se puede hacer con esa transformación, o sea, cómo el discurso filosófico, por más que a veces no podamos ver los vasos comunicantes tan directamente, porque uno se puede preguntar qué relación tiene alguien que hace filosofía de las matemáticas con sus preocupaciones intelectuales y cómo se vinculan esas preocupaciones intelectuales con los problemas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces ahí se hace muchísimo más difícil encontrar esas conexiones. En otros casos no. Sí, sí, yo iba, esta frase, mira, me ha encantado, pero me ha hecho pensar mucho. Afirmo que no suscribe Wittgenstein la existencia de una brecha entre los problemas filosóficos y los de la vida cotidiana. No quiero decir que sean idénticos, pero sostengo que de haber un hiato semejante, la filosofía no conseguiría interpelarlos en modo alguno. Hay como idea de filosofía y filosofía como algo cotidiano, y, o sea, como hay un montón de ideas lindas ahí que yo no las había visto o no las veo así de entrada, que tiene que ver con que la filosofía tenga que ver con la vida cotidiana, en el sentido de que no es una vuelta a la vida cotidiana, sino que tenga que ver con problemas de la vida cotidiana, que surgen de la vida cotidiana. Sí, digamos, no sé si en todos los casos corra esta idea, pero por ejemplo estaba pensando los escenarios escépticos más sorprendentes, que nos dejan más estupefactos. ¿Qué conexión podrían tener con las cosas que acontecen? No sé, últimamente estaba pensando que no es lo mismo, ¿ya? Pero hay algunos vasos comunicantes, insisto, en la popularidad de las teorías de la conspiración, ¿no? Que padecemos hoy, que lo podemos ver en las noticias, o sea, gente creyendo que hay engaños a grandes escalas, en todo orden de cosas, ¿no? Entonces, yo no digo que esa conexión sea directa y estrecha, como una pista bien pavimentada. Lo que digo es que tiene que haber, debería haber, en algunos casos mucho más fácil encontrar algunos nexos, porque si no, sería un poco difícil explicar cómo así capturan tanto nuestra atención, o será que lo hacen
por contraste, justamente porque son un escape, una evasión. Yo creo que Wittgenstein, por lo menos Wittgenstein, tendía a pensar que no eran un escape ni una evasión, que había de alguna forma u otra una conexión, o sea, que abarcaban toda nuestra vida, o que eso también era parte de nuestra vida, ¿no? Y habría que ver cómo es que eh, explicamos esa conexión. Pero bueno, es lo que me ocurre decir. No me gusta la idea de la amputación, porque también está presente en las metáforas que usa Wittgenstein, porque la amputación, por muy dolorosa que sea, en realidad es un recurso fácil, ¿no? Y el segundo Wittgenstein es enemigo de los recursos fáciles. Es más, piensa que no hay esta idea de una vez para siempre. Ah, ya le cortaron la pierna, ya está. No. Sino que hay que trabajar, es como un entrenamiento, como salir a correr, digamos, ¿no? Algo que se hace siempre y que solo así produce frutos. ¿No? Entonces, por ahí quizás tiene más conexión con el activismo, ¿no? Que con un método mucho más radical, ¿sí? Bien. Está Andrés, después Ana Lucía y me anoto yo para preguntar. Bueno, Leo primero y después Ingrid. Voy dándole la palabra. Yo te quería preguntar, Pamela, ¿vos has dejado de compartir pantalla? Porque a mí me sigue apareciendo la diapositiva y no los puedo ver a todos. Ah, yo la veo, Pamela. He dejado de compartir pantalla, sí, pero... Yo veo todos, ¿no? Ah, sí yo veo. no. Tenés que tocar, Ingrid, para volver, sí, a donde dice vista del hablante, que te da como la opción de cuadrícula. ¿Será que bueno, a ver, ahora miro si puedo volver. Quizás para vos somos eso, somos una filmina, una... Debe ser. Una diapositiva. Somos una cita en inglés. Sí. Bien. Aparece, me quedé ahí. Bueno, ya veo cómo lo cambio. Leo, te anotabas vos para hablar, ¿verdad? Bien. Bueno, Andrés. Hola, Pamela. Bueno, he leído ayer tu trabajo, me ha gustado mucho y más me ha gustado escucharte hoy. Una pregunta, vos, bueno, habías dicho al comienzo que la adhesión a ciertas tesis filosóficas de la filosofía tradicional se podían entender en términos de ilusiones, de enfermedades o de tentaciones. A mí esta palabra, tentación, me ha parecido muy sugerente, porque de alguna manera muestra, bueno, la responsabilidad que tenemos en torno a nuestras propias posiciones filosóficas. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer es esta. ¿Cómo no digo que haya una exclusión, pero la pregunta es esta: ¿cómo se conjuga esta tesis según la cual adherimos a ciertas posiciones filosóficas porque nos tientan, porque nos interesan, con la propia idea de que llegamos a esas posiciones filosóficas por enredos lingüísticos? No sé si se entiende la pregunta. No digo que sean cosas incompatibles, pero me gustaría ver cuáles son los vasos comunicantes entre estas dos cuestiones. Sí. Bueno, a ver, con respecto a lo primero, hay una dimensión, digamos, entre una conexión entre la personalidad, supongo, y los intereses filosóficos que uno mantiene. Este tema es tratado de una manera muchísimo más directa y explícita por William James, que por Wittgenstein, pero quizás algo de eso pueda encontrarse o aducirse o sea, ¿por qué nos atraen los problemas que nos atraen, ¿no? Creo que si es que he entendido bien parte del primer punto al que aludías. Espera, te quiero hacer una pregunta y vos me dirás sí o no, para en función de eso seguir. Ciertas posiciones de la filosofía tradicional, ¿sí? Ciertos enredos filosóficos son ilusiones, sí,
son enfermedades. Sí. ¿Son producto de tentaciones? Sí, ¿verdad? Ujú. Porque vos has puesto estas tres palabras juntas en conexión con, bueno, qué pasa con la filosofía tradicional. Es decir, adherimos a ciertas posiciones de la filosofía tradicional porque nos tientan, porque nos interesan, incluso con el sentido de la palabra interés, con su carga fuerte, ¿sí, sí o no? Para que yo siga con la pregunta. Sí, no llego a ver el punto Bueno, al que quieres espera, espera. llegar. Entonces, la pregunta sería esta. Pero suponte Si megalomanía, adherimos por megalomanía, a... por megalomanía, ¿Cómo? por megalomanía, No, por no, 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 digo, a ver, a mí la palabra tentación, a mí, me No se escuchó, Andrés, sugiere parece que ha habido una interferencia. otra, como Andrés, no se te escucha. por ejemplo, interés. Justo O sea, estabas yo por puedo decir Hola, algo. adherir a estas Andrés, posiciones ¿podés filosóficas. repetir? Ahora Porque se me escucha. ha habido como una falla, me parece que quedó colgado por un momento el audio. Si podés volver a repetir, por Sí. favor. Quizá el inconsciente. Eh, Hola, Andrés. A ver, de vuelta, porque ha habido Me como un paréntesis fui y ahí. volví. Lo perdimos. Ahí estás. Ahora estás ¿Escucha otra o vez, me no? parece. Sí, ahora sí. ¿Se me escucha? Sí, Ahora sí. ahora sí. Entonces, vuelvo sobre la pregunta, estoy claro. Eh, la adhesión a ciertas tesis de la filosofía tradicional que requieren terapia puede ser entendida en términos de ilusiones. Sí, ¿verdad? Sí, Pamela, sí, bien. En términos de enfermedades, sí, sí. En términos de tentaciones, por eso vos has puesto las tres palabras juntas. sí. Bueno, ahora, la palabra tentación, a ver, no me remite necesariamente a un nudo lingüístico. Entonces, lo que estoy diciendo es esto. Yo entendí, en función de lo que vos has dicho, que llegamos a ciertas tesis filosóficas que requieren revisión o terapia en función de que nos tientan. ¿Mm? Mm. Bueno, ¿cómo marida eso con la tesis de que ciertos nudos filosóficos, se llega a ciertos nudos filosóficos por cuestiones lingüísticas? Ya, ok, ahora sí ya Porque está claro. me entiende, Sí, siendo muchas muy gracias. confuso. Muchas gracias. Bueno, creo que marida de la siguiente manera, que es que el lenguaje sigue siendo el mismo, a pesar de que, claro, por ejemplo, el griego que hablaba Platón es ya una lengua muerta, pero digamos, nuestro lenguaje sigue siendo el mismo y Wittgenstein recalca que justamente ese lenguaje común y tan confiable y que es lo único que tenemos, que es aquello con lo que pensamos, por ser ese mismo lenguaje, nos lleva a todos a ciertas metáforas que nos encantan, que nos seducen, a ciertas imágenes, a ciertas mañas del pensamiento, por decirlo así, y que además resultan por alguna razón imágenes con encanto, que tienen atractivo. Y no es que tienen atractivo para Andrés o para Pamela, sino que en general han resultado tener gran aceptación, pero que son filosóficamente problemáticas, ¿no? Muchas de esas imágenes. Entonces, por eso, justamente por el hecho de que nos tienen cautivos y de una manera colectiva y a lo largo del tiempo, es que se han intentado diversas soluciones a esos mismos problemas, soluciones fallidas, ¿no? Entonces, lo que Wittgenstein está diciendo es, si yo muestro esto como una ilusión, ¿no? Eh, entonces, tenemos una nueva entrada al problema. Lo estoy deconstruyendo, lo estoy pulverizando, lo estoy haciendo añicos para plantearlo en otros términos distintos, tan distintos que hasta puede ser que quede irreconocible el problema, ¿no? Y que por eso parezca que es un filósofo destructivo, digamos, el segundo Wittgenstein. Pero creo que por ahí iría la cuestión, o sea, estas
ilusiones no son ilusiones de un individuo solamente, ¿no? En muchos casos son ilusiones de comunidades humanas y de sus formas de hablar, ¿no? Que conducen a preferir ciertas imágenes, y esas imágenes están comprometidas con una serie de presupuestos conceptuales problemáticos, ¿no? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Me parece que acá es interesante también sumar cómo aparece con gran fuerza la palabra tentación en la conferencia sobre ética, que ahí él claramente dice que la tentación es a hablar en términos absolutos, a transgredir los límites, no dice ahí a hablar en términos absolutos, sino a transgredir los límites del lenguaje, ¿no? Que estaría relacionado con este hablar en términos absolutos. A mí esa observación me parece que hay que prestarle mucha atención porque creo que ahí tiene la agudeza de hacer un comentario que me parece que es antropológico, porque cabe preguntarnos si somos presa de esa tentación. Yo la verdad que esa frase me choquea mucho, entonces la vengo pensando hace rato, y me parece que sí, que fácilmente, después en algún momento él dice, en filosofía caemos en la tentación de hablar de esta manera. Pero me parece que no solo en filosofía, si prestamos atención incluso al lenguaje cotidiano o a los problemas, ahora, no sé, esto de la pandemia me parece que pone mucho sobre el tapete el hablar en términos absolutos, entonces, esta es la salida, esto es lo bueno, esto es lo malo, entonces pareciera ser como que tenemos realmente esa tentación a transgredir esos límites del lenguaje, porque él ahí está haciendo una defensa, que no podemos hablar de lo bueno en términos absolutos, en conferencias sobre ética. Y sin embargo parece ser una constante para los seres humanos, ¿no? Me da como a mí mucho elemento para pensar porque nos encontramos a nosotros mismos como haciendo afirmaciones con un grado de certeza que tal vez no tendría que tenerlo, ¿no? Entonces me parece interesante esto de la tentación a hablar en esos términos y tal vez ahí la filosofía como terapia marcando nuestros propios límites. Bueno, ¿qué certeza tengo de lo que estoy diciendo? Entonces ahí yo encuentro que encaja muy bien esta idea, ¿no? Para reflexionarla. Como ahí nos metemos en un problema que es lingüístico, porque esa tentación me lleva a hacer afirmaciones que pretenden tener una validez mayor de la que realmente conocemos, ¿no? No sé cómo lo ves, Pamela, ¿estarías de acuerdo? Sí, Cris, totalmente. No, no veo que replicar, digamos, a lo que acabas de desarrollar, las instituciones que has desarrollado. Estoy de acuerdo. ¿Vos, Andrés? Veo a varios en posición de pensador. Sí, está para seguir pensándolo. Bueno, voy teniendo anotados acá varios que quieren preguntar. Seguiría Ana Lucía. Bueno, hola. Hola. Perdón por el ruido, tengo una obra en la casa y hay martillos, y espero que se me escuche, se me entiende, por lo menos al tener el micrófono. Sí, perfecto. Sí, bueno. Me encantó, Pamela, gracias por... Bueno, leí el artículo también esta mañana más temprano, me encantó también escucharlo porque ha sido diferente el orden, las citas, me pareció que enriqueció la lectura. Voy a tratar de ordenarme porque me han surgido un montón de ideas y tengo como así, me parece que son dos preguntas generales, pero relacionadas. Una tiene que ver con este alineamiento de Wittgenstein con la tradición antigua del cuidado del alma, que si bien veo la relación en algunas cosas que vos destacás, en otras los veo como muy opuesto, por ejemplo, a la figura de Sócrates, sin ser especialista ni en Wittgenstein ni en Sócrates, pero se me ocurría que en Wittgenstein está muy clara a lo largo del artículo esta idea de la filosofía como terapia solo para filósofos, que solo le cabe a los filósofos, terapia de sí misma, y me resultaba como muy opuesta a la imagen de un Sócrates que ve a los demás ciudadanos, los no filósofos, como justamente los que están enredados o están en cierta ignorancia, y a los que les hace falta ese trabajo filosófico de cuidado del alma. Como que
la filosofía para Sócrates parece tener un aspecto positivo, y el que no hace filosofía está como en un mundo en realidad de ignorancia o de falta, y en Wittgenstein al revés, es como que la terapia es solo para los filósofos. No me queda muy claro en Wittgenstein qué pasa con el resto de la gente. ¿Están bien? ¿Hay que dejarlos así? ¿Es mejor que no lean filosofía? ¿Saquemos filosofía de la escuela? Nunca me quedó muy claro esa idea de él, ¿no? Así que me gustaría escucharte, o sea, ¿qué opinas vos sobre qué diría Wittgenstein sobre eso? Y qué opinas vos también sobre qué rol le cabe a la filosofía en su dimensión ética, si no es terapia para filósofos? Se entiende la pregunta, ¿verdad? Eso es Perfectamente. por un lado. Por otro, no me quedaba del todo claro esto de la dimensión ética del quehacer filosófico, porque, por un lado, vos hablas de ciertos procedimientos, o creo que era imperativos, hablas vos como ciertos imperativos del quehacer filosófico, la honestidad, el coraje, la humildad, que serían como imperativos que tienen que acompañar un buen quehacer filosófico, si es que yo entendí bien lo que planteabas. Y por otro lado está el resultado de la terapia. No me queda muy claro si la dimensión moral es solo en el transcurso de un quehacer filosófico, en esas pautas metodológicas, esos ejercicios espirituales, o si esa dimensión moral compete a un resultado de la terapia. No me queda muy claro eso, o sea, ¿cuál es el impacto en el buen vivir? Porque hablas de que pensar claro es un requisito para vivir bien, pero bueno, eso no me queda claro, porque pareciera que estos procedimientos, estos imperativos de honestidad, de coraje, de humildad, no son como un resultado del quehacer filosófico, son como algo que acompaña. Y bueno, entonces, ¿cuál es la dimensión ética del resultado? No sé si queda clara mi pregunta, porque ni yo la tengo muy clara. Sí, queda Eso. claro. Sí, tus preguntas quedan claras, Ana Lucía, muchas gracias. Son muy buenas y me sirven muchísimo. Voy a empezar con la primera. La primera hace referencia al alineamiento de Wittgenstein con la tradición del cuidado del alma, en particular con Sócrates. Me parece muy interesante que los veas como opuestos. Hay muchos pasajes en los que Wittgenstein se distancia de Sócrates, incluso dice cosas muy feas y muy agresivas de Sócrates, y sin embargo pienso yo que son muy cercanos. No estoy de acuerdo con que no lo sean, creo que son muy cercanos, solo que hay que mirar, digamos, con cierto cuidado esa cercanía, y voy a decir algunas cosas sobre eso. Pero lo primero, sobre tu observación, que es correcta, porque efectivamente estos pasajes en los que Wittgenstein habla de la necesidad de curarse o de, digamos, hacer una terapia o de las enfermedades filosóficas, son pasajes dirigidos a los filósofos. Y muchas veces lo dice explícitamente, ¿no? Es una terapia para filósofos. Pero eso no quita que pueda, digamos, que esta impronta terapéutica no quita que pueda ser aprovechada por hablantes comunes y corrientes. O sea, toda persona es acosada por preguntas filosóficas, ¿no? Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. O sea, si bien estas reflexiones están dirigidas a esa especie de casta extraña que son los filósofos entre los seres humanos, no quita que cualquiera pueda beneficiarse de, digamos, estos métodos o estas prácticas filosóficas renovadoras que el segundo Wittgenstein cree poner en marcha. Porque todos, al fin y al cabo, padecemos confusiones conceptuales, no solamente los filósofos, ¿no? Entonces eso, por el primer punto que mencionabas, sí, entonces los beneficiarios pueden ser todos, aunque efectivamente su mensaje parece estar pensado, dirigido hacia las personas que principalmente padecen los peores nudos conceptuales, que son los filósofos, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto de la gente? ¿Y qué pasa con lo cotidiano, no? Bueno, ¿qué pasa con el resto de la gente? Esto que acabo de decir. ¿Qué pasa con lo cotidiano? Esa es otra pregunta muy interesante y muy compleja, y que también
creo yo, aparece en Sexto Empírico. Los que conozcan bien a Sexto, como Mauricio, me pueden desmentir o enmendar si me equivoco, pero creo que hay una especie de nostalgia por lo cotidiano en filósofos como Wittgenstein y como Sexto, ¿no? No sé si está un poco romantizado lo cotidiano, porque lo cierto es que la vuelta a lo cotidiano y la descripción de lo cotidiano o los dibujos que hacen del ser humano cotidiano son todo menos cotidianos, ¿no? Es decir, esa es la parte paradójica de la romantización de la cotidianidad, porque ese ser humano cotidiano no se parece mucho al ser humano cotidiano real. ¿Y a qué me refiero? A que por ejemplo, Wittgenstein y Sexto creen que los seres humanos más dogmáticos son los filósofos, están terriblemente enfermos, ¿no? Y que digamos, la persona común y corriente, tu vecino, ese es más libre. Pero eso no es cierto, eso no es cierto. O sea, los peores dogmatismos los vemos en todas partes, ¿no? Piensen en con mis hijos no te metas. ¿Cuántos filósofos militan en este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, sí hay una idea esta de que, digamos, la enfermedad está exacerbada en el filósofo, en su dogmatismo, y una vuelta a la cotidianidad, de alguna manera, es la cura. La pregunta ¿es la cura? Porque esa es una pregunta adicional, ¿no?, que podemos plantear, ¿no? Pero sí, está presente eso, y yo creo que está presente en varios filósofos de esta tradición del cuidado, ¿no? Sí. Y en cuanto a la cercanía entre Wittgenstein y Sócrates, fíjate, yo creo que hay coincidencias metodológicas interesantes. Podría mencionar varias, ¿ya? Pero una que me parece muy interesante es esta idea de no transferir tesis. La filosofía no es, oye, te voy a dar este paquete de contenidos, toma, te los vendo, te los enseño. No, ¿no? Es una conquista personal. Nadie puede tener pensamientos por mí, dice Wittgenstein, que es algo que Sócrates probablemente habrá dicho muchas veces, ¿no? Sí, creo que está muy clara la relación. Sí, veo la similitud ahí, ¿no? Muy clara esta idea de que el maestro no puede transmitir una doctrina, sino que el interlocutor hace el trabajo. Eso está muy claro. Yo veía más que nada esto de, bueno, pareciera que lo que decías vos recién, como raro, ¿no? ¿Qué sería volver a el que no tiene filosofía está mejor así? Pareciera estar puro, en un estado puro de... Es raro, sí. Por ahí va. Sí, sí. Y bueno, una cosa más, ya que se ha evocado a Sócrates, yo creo que esos pasajes en los que Wittgenstein machaca a Sócrates, en realidad tienen más que ver con que no cumple lo que promete, o sea, o Platón en todo caso, es decir, lo que dicen esos pasajes, o los que yo recuerdo en este momento, dicen cosas como, o sea, nos dice que va a haber un intercambio de ideas y al final los interlocutores de Sócrates son unos tontos, que se limitan a decir, sí, no, en efecto, así es, ¿no? Y el único que la lleva, por decirlo así, es Sócrates en los diálogos, ¿no? Entonces, ¿qué diálogo es ese? Dice Wittgenstein, pero me parece que es más eso que objeta, o sea, la eficacia, ¿no?, de esta puesta en marcha de los diálogos, que el método, ¿no? Que yo creo que tiene coincidencias bien interesantes. Eso quería decir. Y ya, sobre la segunda pregunta, que es bastante distinta y que es muy interesante también, yo creo que esta cuestión de la humildad, del coraje. Son rasgos más que imperativos, eso primero diría, ¿no? Son rasgos que se pueden encontrar en un filosofar sano, que nuevamente nos lleva a emplear una expresión metafórica, ¿no? No son tanto imperativos, sino no hay propiamente una ética de la filosofía. Lo que estoy haciendo acá es tratar de encontrar alguna pista para ver a dónde nos lleva, ¿no? A ver qué nos dice. Entonces son simplemente rasgos, y la dimensión moral, cómo se combina con los resultados de la terapia, ¿no? O sea, ¿a dónde nos llevan estos rasgos?
Ya, hay una cuestión aquí que es algo que creo que Wittgenstein siempre buscó él personalmente y que cree que una filosofía sanamente practicada debería proporcionar, que es la tranquilidad. Y eso lo acerca nuevamente a los filósofos antiguos, ¿no? Es decir, una filosofía liberadora, las prácticas filosóficas sanas, saludables, tendrían que de alguna manera ayudar a que tú alcances cierta paz en los pensamientos, una cierta tranquilidad, ¿no? Ese es un efecto importante. Para Wittgenstein lo era muchísimo, porque ya sabemos que Wittgenstein vivía muy atormentado, ¿no? Sus obsesiones filosóficas. Entonces aquí, por ejemplo, también se puede encontrar, y de hecho se ha hecho muchísimo, un nexo con la ataraxia, ¿no? Con la ataraxia, sí. Con el ideal de ataraxia. Sí, sí. Ese es un posible resultado, ¿no? Pero no es una meta. O sea, yo creo que si a mí me preguntaran cuál es la meta de estos ejercicios filosóficos del segundo Wittgenstein, diría que es la claridad, ¿no? Y se espera que alcanzar esa claridad de paso produzca cierta tranquilidad, ¿no? Sí. Bien. Bueno, continuamos con Leo. Bom, obrigado, Pamela, pela exposição. Gostei muito, bastante da tua fala. A minha pergunta, ela caminha a partir de uma citação que você fez, em que Wittgenstein diz que a enfermidade de uma época se cura mediante uma transformação do modo de vida das pessoas. E há uma outra passagem de Wittgenstein que ele usa mais ou menos uma metáfora para dizer que passa na frente de uma livraria e vê alguns quadros, um quadro do Freud, do Russell, e depois um pouquinho mais à frente ele vê alguma coisa do Beethoven, do Schubert, e diz, bom, vivemos numa época, a degeneração de uma época. E essa primeira citação que você faz referência também fala da enfermidade de uma época. Então, essa primeira citação e essa segunda citação, elas parecem mostrar uma certa análise do Wittgenstein acerca de uma certa crítica à noção de progresso e, ao mesmo tempo, uma degeneração moral, política e cultural daquela época. Nesse sentido, a minha questão é o seguinte: você concordaria com a mesma tese wittgensteiniana dessa certa degeneração de uma época? Porque se você concordar, nós teríamos implicações sobre a própria tese de que pensar claro para viver bem seria independente de uma certa degeneração dessa época. Agora, se você discordar dessa tese da degeneração, também nós teríamos implicações diferentes de que pensar claro para viver bem seria um estado de ataraxia, independentemente dessa época em que vivemos, ou uma época em estado de degeneração. Então, a minha pergunta seria um pouco nesse sentido. Partiríamos de uma certa premissa, de uma certa degeneração da época para sustentar a existência de um viver bem, ou esse viver bem seria independente desse estado, entre comilhas, degenerativo dessa época? Não sei se fui claro na minha pergunta, mas ela seguiria nesse sentido. Obrigado e, mais uma vez, gostei bastante da tua exposição. Gracias a ti, Leo. Es una magnífica pregunta, es una pregunta súper importante. Y, a ver, y también de difícil respuesta. Yo creo que ni una ni otra completamente. Vamos a ver, es decir, la pregunta ya pone al descubierto ciertas tensiones, por decirlo así. Es decir, yo lo que creo que tiene que ver con la degeneración de la época es la idea de una ética completamente dependiente de o al servicio de la ciencia. Este sería un extremo de esta situación, de esta bifurcación que tú mencionabas. Creo que eso sí Wittgenstein consideraría que es peligroso,
y desorientador. No sé, en este momento no tengo los elementos de juicio para hacer un diagnóstico de cuál es la situación de la nuestra, por ejemplo, pero si alguien se anima a comentar algo, encantada de escuchar. Pero creo que por ese lado sí, digamos, la degeneración de una época podría tener que ver con una ética que estuviese supeditada a, o que fuese dependiente del progreso científico, ¿no? Como en algún momento se pensó en la modernidad que sucedía, ¿no? O debía suceder. No sé si Descartes creo que es uno de esos autores, ¿no? Y su moral provisional, pues justamente es una señal de esa esperanza, ¿no? Que la pregunta ¿cómo debemos vivir? Se podrá responder definitivamente cuando la física y las ciencias hayan avanzado lo suficiente, ¿no? Entonces, creo que sí, una expresión de degeneración sería una dependencia muy estrecha, pero eso no quiere decir que sean cuestiones que deben caminar por completo separadas, ¿no? Y que, digamos, vivir bien sea cuestión de alcanzar una especie de estado de tranquilidad absoluta, de espaldas a este mundo que se despeña. No creo que esa sea la salida o la posición de Wittgenstein, ¿no? Creo que la posición de Wittgenstein, que es una posición académica, es la de permanecer vigilante, ¿no? Y la de no ceder a la tentación de una forma de vida que ya sabemos es más que nada adormecedora, que es la de la dependencia de la ciencia, ¿no? Creo que por ahí iría la cuestión. Y vuelvo al ejemplo de la mosca atrapada en la botella, es decir, una filosofía en cualquier orden de cosas, en cualquier disciplina, que solamente piense en avanzar, 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 proponer tesis, que no sea capaz de volver sobre sus pasos, de analizar sus supuestos, es una filosofía que no aportará gran cosa, ¿no? Eso es lo que Wittgenstein piensa, y creo que es interesante como método, ¿no? Es algo valioso, creo yo. Eu acho que tem que falar em português para que você diga que boa pergunta, não sei o quê. Quando eu lhe perguntava... Eu não falo português. Hay que invitar a... Você compreende a Leo, mas... Muchas gracias al moderador Santiago Garmendia. Bien. Bueno, estaba anotado para preguntar Sebastián y después sigue Ingrid. Y Mauricio, te anoto, bien. Voy yo entonces. Bueno, Sí. por ahí a lo mejor mis preguntas, digamos, se diluyen, pero en todo caso la corrección ya sería una buena respuesta, porque puede depender de una mala interpretación mía. La pregunta son dos partes. En primer lugar, si, digamos, ¿cómo podríamos entender, o si podrías decir algo al respecto, de la relación que podría haber entre esto que se viene mencionando en relación a que los problemas para Wittgenstein se encarnan, si no son problemas genuinos en ningún sentido, que obedecen, digamos, a cuestiones por ahí profundas, personales o más sociales, más generales, pero que implican cierto compromiso, creo que ha sido la palabra que has usado vos, Pamela. Y por otra parte, esta es la parte donde tengo más dudas, lo que yo entiendo como que, por lo menos en el llamado segundo Wittgenstein, sería una idea en virtud de la cual, de una manera de atacar los problemas filosóficos que pende de sostener que no hay nada oculto, o sea, de que no hay nada demasiado profundo, de que todo está en la superficie. O sea, por ahí, no sé, yo veo, me cuesta compatibilizar esas dos cuestiones, como que al mismo tiempo las problemáticas más generales y particularmente las filosóficas son definitivamente profundas y no superficiales, pero que al mismo tiempo, un poco no la solución, pero una manera de atacarlos es pensar que nada está tan oculto. Y lo segundo, no sé cuánto tiene que ver, y además me parece que ya has venido hablando de eso, es si podías explayarte un poquito más sobre la relación que mencionas, creo que al principio en tu texto, entre la cuestión del autoexamen crítico y el pirronismo. Eso sería. Gracias, Sebastián. Vamos a ver, sobre el primer punto, no es
segura de haber entendido todos los elementos de tu pregunta, pero voy a tomar uno que me parece importante, que es este tema de de que no hay nada oculto y que cómo se entiende o cómo se conecta con lo que estaba diciendo. Wittgenstein menciona varias ilusiones en sus textos, ilusiones que tienen que ser exploradas o que sería interesante conjurar si resultan, digamos, si de ellas se siguen ciertas confusiones. Y una de esas ilusiones, muy querida y muy apreciada por la gente, es la ilusión de exhumación, ¿no? Entonces, a propósito de lo que está oculto, hay una suerte de imagen que es muy querida por la cultura, la imagen de desenterrar algo que se encuentra oculto a la vista. Entonces, los ejercicios wittgensteinianos tratan de decirte, no te muevas en esa dirección. O sea, trata de no repetir los movimientos. A ver, ¿por qué no ensayas otros movimientos? Hay una ilusión de exhumación. Pensemos, por ejemplo, en la idea esta del inconsciente, como si fuese algo que está oculto, un objeto que está oculto y que hay que encontrar, ¿no? Y se pueden encontrar otros ejemplos de esta ilusión de exhumación, pero quiero decir que Wittgenstein menciona esta idea de desenterrar lo que está fuera de la vista como una de las ilusiones favoritas de los filósofos, ¿no? Y que si a lo mejor reemplazamos esa imagen por otras, al final vamos a ver que todo estaba sobre las narices. Y eso tiene que ver con el regreso a lo cotidiano, ¿no? Se parece un poco a la moraleja del cuento de la carta robada de Edgar Allan Poe, es decir, que la carta está tan a la vista que nadie la ve, ¿no? Y eso sucede con a dónde debemos regresar la mirada, ¿no? O sea, no estar escarbando, buscando cosas ocultas, sino mirar a lo que está ante nuestros ojos, que es lo cotidiano. Entonces, esa es, creo yo, una posible entrada en la ilusión de desenterrar lo que está oculto que tú mencionabas. Con relación al segundo punto, el autoexamen crítico y su vinculación con el pirronismo. Bueno, hay muchísimos elementos aquí interesantes que se pueden explorar y otros lo han hecho de manera más fina que lo que puedo yo hacerlo aquí, pero puedo señalar algunos elementos que me parecen interesantes. El pirronismo, para empezar, una diferencia. En el pirronismo no hay una reflexión lingüística como tal, o sea, obviamente la filosofía de Wittgenstein es, en un gran sentido, es una reflexión sobre el lenguaje, y eso no está tan presente en el pirronismo, aunque sí hay también algunos elementos aquí de coincidencia, como, digamos, la cautela, ¿no? El empleo de ciertas expresiones, no más esto que aquello, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien el pirronismo no es una filosofía lingüística, proponerlo de cierta manera, sí se puede encontrar esa preocupación por permanecer vigilantes ante el lenguaje y ante todas las expresiones lingüísticas que eventualmente conduzcan directamente a dogmatizar, por decirlo así, ¿no? Ese es un punto interesante. Otro punto interesante es esta extraña vuelta a la cotidianidad, que creo que se verifica en ambas filosofías, en la filosofía pirrónica y en la filosofía de Wittgenstein. Y otra, digamos, coincidencia metodológica que podría mencionar es la consideración de distintas posturas en disputa y la renuencia a formular una tesis al respecto, o sea, dejar que esas voces se explayen y criticar a esas voces, ¿no? Piensa, por ejemplo, en lo que hace Wittgenstein con la voz solipsista o la voz realista, o la voz empirista en los textos, digamos, de la hora tardía, de la hora de madurez, ¿no? Los deja explayarse y luego les va lanzando sus dardos, un poco también como hace Sexto con los puntos de vista que critica, ¿no? Y no hay una intención de zanjar, y decir, bueno, esto es lo que es, ¿no? Sino una exploración de decir,
y de criticar, ¿no? Digamos, estas tesis. La renuencia a formular tesis es entonces otro rasgo que creo que se puede mencionar. En realidad hay varios, ¿no? Y que creo que conciernen a la metodología. Y, por supuesto, esta suerte de esperanza en que la filosofía sanamente practicada pueda llevarnos a una cierta tranquilidad, aunque no sea esa una meta, o no sea esa la meta, ¿no? Para el pirronismo no es una meta, es algo que se alcanza casi de manera azarosa. Y para Wittgenstein creo yo que la meta más importante también es la claridad, que traería eventualmente una forma de tranquilidad importante, ¿no? Esos elementos se me ocurren de momento para mencionar. Bien, gracias. Bien, perfecto. Hasta ahí, Pamela, lo de Sebastián, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Le damos la palabra a Ingrid entonces, que estaba anotada para hablar. Ingrid, ¿estás? Tal vez se levantó un momento, entonces vamos con Mauricio y después Ingrid. Gracias, Cristina, y gracias, Pamela. Tu charla me ha gustado mucho, así como el artículo. Tengo muchísimas coincidencias en tu posición. Yo tenía una pregunta un poco relativamente, y es el carácter terapéutico en el pirronismo y el carácter terapéutico en Wittgenstein. Sin duda hay una más o menos unidad o una univocidad entre los intérpretes en que la terapia wittgensteiniana lleva a la disolución del problema, en tanto que la terapia pirrónica lleva a la suspensión del juicio en relación con el problema. Entonces, me gustaría saber qué piensas tú, si hay alguna diferencia grande entre ambas terapias o entre ambos resultados de la terapia. Lo segundo que tendría que ver también cercano con el pirronismo es a la diferencia que también el pirrónico establece en las preguntas de las que se va a ocupar y las preguntas a las cuales no le va a aplicar, digamos, el procedimiento pirrónico, por decirlo de alguna forma. Y este tipo de preguntas son las que se hace el dogmático, que van más allá de lo que es, de lo evidente, las que se preguntan por cómo son las cosas. No sé si piensas que esto permitiría zanjar un poco la discusión de si la pregunta es filosófica o pertenece a los filósofos o a la vida cotidiana, señalando que lo importante de la distinción filosófico-cotidiano es la actitud que se tome y no el tipo de pregunta. Es decir, frente a la pregunta, ¿es la miel dulce? Puede responder como responde el pirro, me parece que sí. Está haciendo una respuesta desde lo cotidiano, pero no la respuesta filosófica, sé que es dulce, que es la respuesta dramática que el pirrónico critica. Entonces, digamos que esto permitiría un poco solucionar esa tensión entre vida cotidiana, vida filosófica o no cotidiana, en el sentido de que todos somos profundamente dogmáticos en nuestras convicciones cotidianas, ¿no? Basta ver todo lo que se ha dicho acerca del COVID, desde que no es una enfermedad hasta que los médicos y el personal sanitario gana dinero a propósito del COVID, etc. Y ahí hay un dogmatismo que creo una terapia bien pirrónica, bien wittgensteiniana, bien ayuda un poco a develar. Eso sería un poco la pregunta última. Y bueno, dejo ahí un poco. Gracias, pero de todas formas me ha gustado muchísimo tu charla y son más bien preguntas de aclaración que otra cosa. Mil gracias, Pamela. Gracias a ti. Muchas gracias, Mauricio. Muy interesantes tus preguntas sobre el carácter terapéutico en el pirronismo y en Wittgenstein. Sí hay, aprovecho la pregunta, hay algunas precisiones que me gustaría hacer. Efectivamente, en el pirronismo lo que se aprecia muy claramente es esta suspensión del juicio. Creo que también se puede rastrear en Wittgenstein, pero yo quería comentar, digamos, el tipo de terapia, por las metáforas que usan tanto Sexto como Wittgenstein, el tipo de terapia
que parece dibujarse en un caso y en el otro. Y lo que creo es que las metáforas de Sexto se acercan más a las metáforas del primer Wittgenstein que a las del segundo. Es decir, la visión disolutiva, fuerte, quirúrgica, que encaja, me parece, con las imágenes del Sexto, es el primer Wittgenstein, ¿no? Más que y aquí también estoy diciendo algo que es un poco polémico con respecto a Wittgenstein, porque hay personas que no ven ningún elemento terapéutico en el primer Wittgenstein, Tommasini Basols, por ejemplo, ¿no? Yo sí lo veo bastante presente, solo que con otro vocabulario, un vocabulario bastante radical, que es el de la visión disolutiva de la terapia, ¿no? No que la visión disolutiva se abandone por completo en el segundo Wittgenstein, pero se va suavizando y se va pareciendo cada vez más al modelo psicoanalítico o al modelo socrático, si se quiere, que también está presente como práctica en el pirronismo, pero el vocabulario del pirronismo es mucho más grueso, ¿no? Es más disolutivo. Entonces, eso es lo que quería yo decir, ¿no? Yo creo que Wittgenstein pasa de una concepción mucho más disolutiva, que es la tractariana, de terapia, a una concepción que podríamos llamar más combativa, en el sentido de contienda argumental, ¿no? Que es la de su segunda filosofía, ¿no? Una concepción de terapia más combativa en la que se sopesan distintos argumentos y no se zanja en ningún caso la discusión, se sigue investigando, para ponerlo en términos poco pirrónicos, pero ya no están tan presentes las expresiones médico-quirúrgicas, por ejemplo, de extirpación, de disolución, de zanjar, ¿no? De acabar de una vez para siempre, digamos, con el problema, ¿no? Entonces, yo diría que hay ese movimiento en la concepción terapéutica de Wittgenstein, del enfoque disolutivo a un enfoque más combativo, dialógico, ¿no? No sé si hay grandes diferencias, a pesar de todo, porque son simplemente términos, ¿no? O sea, creo que en la tradición sextiana, o pirrónica más bien, y en la filosofía de Sexto en concreto, y en la filosofía de Wittgenstein, hay una dimensión terapéutica importante, propia del filosofar, ¿no? Es una coincidencia bien interesante. Y la segunda parte, me parece súper interesante tu precisión y tu reflexión, y te la agradezco muchísimo, como una sugerencia de cómo evadir esta tensión, ¿no? Claro, nuevamente también el gusto de Wittgenstein por lo cotidiano, o su idealización, si se quiere poner en esos términos, va por el lado de un discurso que aparentemente ha renunciado a creer que tiene una superioridad o preeminencia sobre los otros, ¿no? Y esa es una actitud que Wittgenstein critica muchísimo de la filosofía tradicional. O sea, creer que se tiene la razón, ¿por qué? O que se tiene un punto de vista superior, ¿desde dónde? ¿No? Y incluso hay un pasaje en el que dice que un filósofo no debería considerarse mejor que un plomero, ¿no? Me parece que, no sé dónde está, pero es una declaración de Wittgenstein. Y va por ahí, ¿no? O sea, la petulancia está bastante entrelazada con esta forma de dogmatismo que se da tan fácilmente en filosofía y que supuestamente no se verifica en la cotidianidad, ¿no? Aunque, por supuesto, eso sea también discutible. Bien, muchas gracias. Ingrid, estabas para preguntar. Bueno, vamos a ver si no se me corta internet. Pamela, me encantó escucharte, además de haber leído el artículo. No, mi pregunta tiene que ver un poco con, tanto en el encuentro pasado como salió esa idea de un uso honesto, sincero y cuidado, preciso del lenguaje. Y mi pregunta tenía que ver más con la idea de si ese uso del lenguaje sería como una herramienta en este camino terapéutico del segundo Wittgenstein, ¿no? De analizar el lenguaje cotidiano sin la idea de reemplazarlo, o sería el resultado, digamos, al final del camino terapéutico, de la posibilidad de
de usar de ese modo el lenguaje más preciso, más sincero, de poder poner en palabras ese nuevo modo de ver, pero ya con otro, bueno, con otro uso del lenguaje, que me permita llegar a esa claridad que aparece como meta, ¿no? En ese camino. Sí, bueno, un poco eso, si acompaña, si es una necesidad, digamos, una herramienta que acompaña, o es un poco el anhelo, ¿no? El objetivo de esa terapia. Muy interesante. ¿Querías decir algo más? No. Sí, muy interesante, muchísimas gracias. A ver, varias cosas. Yo creo que más que un resultado es una herramienta. ¿Y por qué? Porque ese nuevo modo de ver es un modo en permanente construcción. No es algo que se va a alcanzar, ya lo tengo, ¿no? Entonces, complicado, digamos, presentarlo como un resultado si eso nos va a llevar a entenderlo de esa forma en que no deberíamos entenderlo, ¿no? Wittgenstein es un filósofo experimental que está siempre abierto. De hecho, no es un método, son varios métodos. Él insiste en eso siempre, ¿no? Y lo que dice es que me parece sumamente interesante, tiene que ver con una preocupación metodológica que Wittgenstein expresó muchas veces, que es la del estilo, ¿no? El estilo de escritura es tan importante, y él todo el tiempo se culpa por eso, y dice, no puedo expresar lo que quiero expresar, siento que no lo he dicho, acabo de formular algo que se enreda con un pragmatismo, por ejemplo, ¿no? Vemos en un pasaje sobre la certeza, no está contento con las formas de expresión de sus propias voces, y cree que es absolutamente fundamental seguir ensayando para poder dar con el tono, ¿no? Ese estilo, que es el hombre mismo, es también expresión de una filosofía sana, pero es algo que se va trabajando, ¿no? Y que es importantísimo, además. Sí, es importantísimo para poder dar en el clavo, ¿no? Sí, ese es un tema muy bonito. Yo lamentablemente no lo he trabajado lo suficiente, pero me parece que es una pista también muy interesante para pensar esta dimensión terapéutica, muy, muy crucial, ¿no? De esta dimensión terapéutica. Sí, el estilo de la escritura. Sí, pero bueno, eso diría. Bien, estaba anotado Santiago, y bueno, después voy a hacer una pregunta yo. El volumen. Bueno, me parece que había varias cosas que han estado volviendo y que están buenas. La cuestión de la filosofía y la vida cotidiana, me parece que es un tema que uno diría, a ver, una opción es decir, esta es la filosofía, cuando se acerca a la vida cotidiana se quema, ¿sí? Se pierde, desaparece. Otra opción es pensar que la filosofía, cuando se une con la vida cotidiana, hace una cierta, digamos, fusión y se convierte en algo mejor, ¿sí? Ahora, yo pienso que la cuestión está en que si yo pienso la filosofía se tiene, y el que no tiene filosofía tiene mala filosofía, ¿sí? O sea, lo contrario a la filosofía es la mala filosofía, no es la no filosofía. Exacto. Entonces, en ese respecto, todos tenemos un enano metafísico, ¿sí? Todos tenemos un enano, somos contradictorios, ¿sí? No somos coherentes absolutamente. Entonces, en ciertos aspectos, y sobre lo que decía Andrés de la tentación de creernos que somos más que otros, que hay palabras que son más importantes que otras, que la palabra pelo es menos que la palabra universalidad. ¿Sí? Es decir, hay una serie de cuestiones que yo las anotaría más por un lado de una expresión que es alienación, que me permitiría unirlo con los aspectos sociales, pero sí hay como sí hay una tentación y que tiene una pata, diría yo, psicológica, en el sentido de las ansias de generalidad,
y eso aparece en el segundo Wittgenstein, no en el primero. Si bien las metáforas más pirrónicas están en el primero, la idea esta de la tentación y del autocontrol, ¿sí?, están hacia el segundo. ¿Sí? Por ejemplo, el narcisismo, la megalomanía, que nos creemos que estamos sentados y descubriendo la fórmula del mundo, como si fuese que la gente no tuviese esa fórmula y por lo tanto no viviese bien hasta que nosotros no le digamos la fórmula. ¿Sí? Entonces, me parece, y esa es un poco la cuestión, de que hay en el trabajo de Pamela esta cuestión, que por un lado tiene la autoevaluación, en ese sentido, conócete a ti mismo, etcétera, que se une con el tema de la honestidad, pero también está esta cuestión de la tentación, y de que la tentación tiene que ver con que cada uno identifique dentro suyo ese enano metafísico que está presente en la vida cotidiana, porque mientras haya lenguaje va a haber filosofía, mientras haya lenguaje va a haber malos entendidos, serán distintos, confundiremos cosas, por ejemplo el tema de la neurociencia, ¿sí? Y no quiere ponerle una meta. Ahora, por supuesto que él, y eso sí, yo creo que es clarísimo, él tiene una relación muy mala consigo mismo y por lo tanto con la filosofía. ¿Sí? Sí. Yo le compartía recién a la Ana, que había hecho una pregunta, ¿sí? Este era ¿lo ven ahí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ese es el poema de Bell, ¿verdad? Famoso poema del alumno que le hace a él. Le dice, le hacen un poema diciéndole que es insoportable, ¿sí? Porque pontifica, ¿ves? En todas las reuniones nos acalla gritos y detiene nuestra frase tartamudeando la suya. Discute sin cesar áspero, aireado y con voz sonora, seguro de que tiene razón y de su rectitud orgulloso. Tales defectos son comunes, compartidos por todos en parte, pero Wittgenstein, creo que la expresión es, hace de eso un arte. ¿Sí? O sea, lleva a su máxima punto la idea de pontificar, que sería contrario a su propia idea. Pero bueno, así es la gente, creo yo. Entonces, no esperemos, creo yo, de nadie, porque no somos nosotros esa coherencia, pero sí, esa es la pregunta, digamos, ¿sí? Creo que en el nudo del trabajo está distinguir entre filosofía y no filosofía, o entre filosofía y mala filosofía. Me parece que ese es el punto, no sé qué opinas. Sí, es una precisión interesantísima e importantísima, y creo que está aquí trazada la distinción entre filosofía y mala filosofía, sobre todo, ¿no? La mala filosofía es la filosofía tradicional, lastrada por una ceguera, digamos, por una incapacidad para, como diría posteriormente, ver aspectos, ¿no? Y esa ceguera es de distinta índole, puede ser una ceguera moral, incluso un tratado de ética puede estar dañado por esa ceguera moral. Entonces, es sobre todo el ataque, ¿no? De una forma de filosofía a otra, no de la filosofía a la no filosofía. ¿Sí? Y tampoco creo que Wittgenstein plantee como meta el suspender toda actividad filosófica, ¿no? Que es una de las posibles lecturas que se han dado de algunos de sus pasajes. O sea, creo que eso no es coherente con nada de lo que piensa y dice, ¿no? Para empezar, porque él piensa la filosofía en general desde sí mismo y desde su propio ejemplo. Y como los problemas filosóficos lo acompañaron hasta el fin de sus días, e hizo carne de ellos, pues tomó de alguna manera ese modelo. O sea, creo que debe haber pensado que probablemente no había un ser humano que diese la espalda a la filosofía, ¿no? El problema era cómo entender esa actividad y cómo practicarla o qué esperar de ella, ¿no? Más que nada. Sí, eso podría decir. Bien. Te pregunto yo, Pamela, me parece muy claro lo que has planteado y que tiene mucho asidero esta idea de la terapia filosófica que tiende hacia la claridad en el pensamiento. Te pregunto si para vos también esa terapia filosófica sería como capaz de, o por lo menos tiene la pretensión de curarnos del dogmatismo.
y lo pienso también en relación con él mismo, ¿no? Si tal vez él es consciente a veces de sus propios límites y trata de superar su propio dogmatismo. Y relaciono también con las citas que habían aparecido en el encuentro anterior, que a veces es como un esfuerzo de la voluntad poder hacer filosofía y poder poner en cuestión nuestros propios pensamientos, ¿no? Que en algún momento él dice, es muy difícil, es como contener las lágrimas o contener el enojo. Entonces, si te parece que esta terapia filosófica también para él podría apuntar a curar a los filósofos del dogmatismo. Sí, desde luego que sí. Siempre que entendamos que no es el reemplazo de un nuevo método por el otro, sino que es un ensayo, un experimento abierto a que aparezcan más métodos, ¿no? O sea, si no, sería un dogma por otro, por decirlo así, Claro. ¿no? Entonces, sí creo que hay esa pretensión. Y además, muy importante también es una pretensión de curar el dogmatismo, pero no de una vez para siempre, porque eso no es posible. Es decir, el dogmatismo, así como hay enanos metafísicos habitando en todos nosotros, hay un dogmático, ¿no? Hay una voz dogmática también hablando y hay que escucharla para poder responder también a ella, ¿no? O sea, es un trabajo constante, un trabajo permanente, no es un trabajo que se va a dar de un día para otro y de una vez para siempre, ¿no? Creo Como que esto que vos por ahí decías, va. un ejercicio, ese ejercicio, la filosofía puede ser vista como ese ejercicio de cuestionar nuestras propias ideas dogmáticas, ¿no? Y además como una familia de ejercicios en Claro. permanente expansión, porque no es una rutina que, voy a poner el video para hacer mi workout, no. Tenemos que ir explorando, ¿no? Otras formas de trabajar. Creo que eso sería lo más wittgensteiniano, o lo más cercano al espíritu en el que él concibió sus propias investigaciones, ¿no? Y además siempre volver sobre los propios pasos. Entonces es un cambio que nunca se termina, digamos, nunca llega a una meta que uno pueda decir hasta acá llegué. Así es, exactamente. Así es. Muchas gracias. Bueno, no sé Gracias. si alguien más quiere hacer algún aporte. Si no, solo nos queda agradecer a Pamela por esta exposición tan buena. El artículo me encanta y bueno, y esto que todos dicen de que verla a la exposición también es como que suma, ¿no? Y poder discutir y me parece que nos deja abierto innumerables ideas para seguir trabajando y para seguir pensando. Así que te agradecemos, Pamela, como siempre, la claridad que siempre caracteriza tus escritos y tus presentaciones. Gracias a ustedes. Lo he disfrutado mucho y me han encantado las preguntas. Y gracias por la invitación. Gracias a vos. Además tenés una dulzura que hace muy difícil pelearte, digamos. Nos han tocado Es dos, Eduardo el y enano vos. metafísico, es el enano metafísico que habla y habla. Hay varios enanos, cada vez una esquizofrenia, digamos, también. Pero así que no, muy bueno, muy profundo y muy claro a la vez. Así que, bueno, vamos a tener que, insultar a la que viene, sería, ¿no? ¿Quién viene? Laura. No ha venido porque creo que tiene que exponer en SADAF ahora, ¿verdad? Sí, le ha mandado un mensaje. Hoy tenía la exposición, la próxima va a exponer acá. Bueno. Y bueno, agradecer a todos los otros participantes, ¿no? Que nos acompañan leyendo, preguntando. Me parece que bueno, que es un ejercicio muy lindo de poder compartir y de poder discutir las ideas. Sí. A mí me encanta esta modalidad de discutir de esta forma y no peleando. Santiago quiere que nos peleemos un poco más. Tiene una escuela él de discusión, me parece. Pero bueno, ese tono me parece ideal y los aportes. Sí, sí es. Tenemos 2 minutitos. Tenemos la próxima reunión con Laura, que va a hablar un tema de Brandon, ¿sí? Y de ahí nos queda otro encuentro. Los próximos están abiertos, ¿sí? Quien quisiera o podría estar ahí, sería bueno que lo consensuemos, no sé.
Leo, ¿puedes tú? Ah, bueno, está. Entonces Leo, Buenísimo. iría, y Mauricio. Ajá. Entonces, bueno, ya estamos, Buenísimo. entonces tenemos primero. Sería Laura, el próximo, Leo, el siguiente, y Mauricio. ¿Así les parece? Perfecto. Perfecto. Ustedes van a mandar un texto para que leamos y podamos, puede ser suyo o puede ser algún texto del cual ustedes se hagan eco, digamos, y lo presenten y lo discutan, y nosotros lo vamos a atacar como si fuese de ustedes, ¿sí? No. ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias a todos, es muy lindo el grupo, y me gusta mucho la dinámica que se da y el composé, el mosaico que tenemos acá de gente diferente y que todo con mucha seriedad. Entonces nos vemos el próximo martes. Tengo un montón de reuniones. El próximo martes a las 11:30, ¿sí? Hasta luego. Chao. Gracias, Gracias. Gracias a todos. Gracias a Gracias, Pamela. todos. Nos Un abrazo. vemos. Chao. Hasta la Gracias. semana que viene.